Hola a todos. El continente que se va a presentar en esta ocasión es el más misterioso del planeta y el único que no fue pisado por el hombre hasta el siglo XIX. ¿Ya saben la respuesta? Sí, es la Antártida. Es una tierra que ha estado congelada en el hielo durante mucho tiempo y es tan grande como la India combinada con la China. ¿Qué se esconde debajo de este hielo? ¿Es una base alienígena o alberga los restos nazis? O bien, pueden ser dinosaurios. Por otra parte, no se puede tirar la línea de los restos de la antigua civilización. Tal vez podría ser más realista y cursi, pero no por ello es menos interesante. Bienvenidos al canal Pangea. Todos estos misterios serán revelados ahora. Entonces comencemos. ¿Qué es lo que no puede existir en la Antártida? La Antártida es el escenario de muchas de las teorías conspirativas que circulan por todo el mundo. No es de extrañar que a pesar de su gran extensión, pocas personas han estado allí. A menos que sea un científico lo suficientemente rico como para permitirse un viaje en crucero a la Antártida, que puede ser bastante caro, no podrá tener la oportunidad de visitar este continente más austral del mundo. De hecho, todavía se sabe muy poco sobre la Antártida. Si hasta los científicos son así, las personas lo son aún más. Las personas tienden a tratar de llenar las lagunas de sus conocimientos con fantasías plausibles. Para entender lo que la Antártida puede y no puede hacer, repasemos primero brevemente su historia geológica. No tiene sentido profundizar demasiado en el pasado, así que empecemos por la era de los dinosaurios. Pangea, que era un único supercontinente, se rompió durante el período Jurásico. Posteriormente, la Antártida pasó a formar parte del continente Gondwana, junto con los actuales subcontinentes, el africano, el australiano, el sudamericano y el indio. El continente Gondwana también se fue desintegrando poco a poco, y los subcontinentes, el africano y el indio, fueron los primeros en hacerlo. Sin embargo, en el momento de la extinción de los dinosaurios, los otros tres continentes, incluida la Antártida, todavía estaban conectados. No fue hasta finales de la época de Eoceno y a principios de la época Oligoceno que la Antártida finalmente se separó. En primer lugar, el continente australiano se partió hace 40 millones de años. 10 millones de años después, se creó y amplió el pasaje de Drake que separa América del Sur de la Antártida. En la época Eoceno, la Antártida no se parecía en nada a la actual. Había vastas praderas y bosques, habitados por una gran variedad de animales, entre ellos las principales especies de la gran fauna conocida como megafauna. Sin embargo, cuando el continente antártico quedó completamente aislado de Sudamérica y Australia, se formó una fría corriente circumpolar antártica en el océano que rodea el continente. Y desde entonces, el tiempo se ha vuelto gradualmente más frío. Así, se formó por primera vez un casquete polar permanente que estuvo cubierto de hielo durante todo el año. El casquete polar continuó expandiéndose durante millones de años, pero los organismos no abandonaban su hábitat tan fácilmente. Hace 15 millones de años, casi todo el continente antártico estaba ya cubierto de hielo. Sin embargo, en algunos lugares crecían densamente árboles como el Nothofagaceae. Era el último remanente de lo que alguna vez fue un bosque exuberante. La Antártida, tal como la conocemos hoy, es un páramo frío y cubierto de hielo, casi sin vida en la Tierra, a excepción de unas pocas áreas costeras. Sin embargo, tomó esta forma hace unos 3 a 4 millones de años, no antes. La desafortunada noticia aquí es que es precisamente por esta razón que es lógicamente imposible que los dinosaurios vivan bajo el hielo de la Antártida. Y se extinguieron mucho antes de que se formaran los glaciares. Además, no hablemos aquí de bases alienígenas como el Tercer Reich nazi o de reptiles humanoides. Después de todo, somos un canal educativo. Volviendo al tema entonces, ¿qué es lo que hay? Criaturas increíbles. A medida que avanzaba el estudio de la Antártida, se revelaban los asombrosos misterios que escondía el grueso hielo. Por ejemplo,
Hace unos años se descubrieron criaturas increíbles en el fondo del océano, a cientos de metros bajo el hielo. Las imágenes tomadas por los científicos muestran bacterias, esponjas de diversas formas que se asemejan a algún tipo de alienígena e hidras. Las hidras son invertebrados que a lo largo de su vida adoptan formas de pólipos y de medusas. Habitan un entorno casi aislado del resto del mundo, que es el agua de mar cubierta de hielo. Este descubrimiento provocó una tremenda conmoción en la comunidad científica, ya que estaban convencidos de que la vida no podía existir en esas condiciones. Esto significa que, en primer lugar, la luz solar no puede atravesar las gruesas capas del hielo. Como resultado, las plantas fotosintéticas que forman la base de la mayoría de los ecosistemas tampoco podrían existir. Por eso estaban convencidos de que no había vida. De hecho, el mar profundo de la fosa de las Marianas es un entorno más duro donde ni siquiera la luz puede llegar, pero allí también existe vida. Pero es el plancton y los restos orgánicos que siguen cayendo desde arriba lo que lo mantiene unido. Sin embargo, no existe tal cosa bajo el hielo antártico. La presencia de organismos encontrados bajo el hielo demuestra que todavía hay mucho que desconocemos sobre la biosfera antártica. En la Antártida, en particular, se han encontrado criaturas en lugares completamente inesperados. Un ejemplo de ello son los lagos con fondo de hielo. Lago. Los lagos del fondo del hielo de la Antártida son quizás el más famoso de los verdaderos misterios del continente. Se dice que hay más de 400 lagos en el fondo del hielo conocidos, pero probablemente haya muchos más. El lago Vostok es el mayor de los lagos con fondo de hielo de la Antártida. Debajo de una capa de hielo de 4 kilómetros de espesor, ha estado aislado de su entorno durante millones de años. El lago tiene 1.5 kilómetros de profundidad. El lago Vostok es una maravilla natural que solo podría existir en la Antártida. El agua del lago está muy fría, a 10 grados centígrados, y sometida a una enorme presión de 300 bar. La luz del sol no ilumina la superficie lisa del lago Vostok, y no es posible atravesar 4 kilómetros de hielo grueso. En el pasado, muchos expertos descartaron por completo la posibilidad de que hubiera vida en el lago Vostok y otros lagos similares. Descubrimientos recientes han demostrado que esto es totalmente posible. Todavía no se ha podido llegar al lago bloqueado por el hielo, por lo que no se ha podido investigar si realmente hay vida. Sin embargo, algunos estudios preliminares han mostrado resultados prometedores. Incluso, se encontraron bacterias en las capas de hielo que rodean el lago. Además, se ha constatado la existencia de vida en condiciones similares, como en el fondo de un océano cuya superficie está cubierta de hielo. Es posible que estemos a punto de descubrir una biosfera asombrosa, aislada e independiente del mundo circundante durante al menos 4 millones de años. Volcán. La topografía de la Antártida es tan enigmática como su biosfera. Como grandes partes del continente están cubiertas por enormes capas de hielo, es muy difícil estudiar con detalle el terreno que hay debajo del hielo, incluidas las cordilleras, los valles y las llanuras. En particular, aún no se sabe exactamente cuántas montañas hay en la Antártida. No fue hasta 1958 cuando se descubrió allí el macizo Vinson y la montaña del mismo nombre, el macizo Vinson, el pico más alto de la Antártida. Y en 2017, los científicos de la Universidad de Edimburgo se sorprendieron al descubrir un grupo de volcanes ocultos bajo el hielo. Un recuento mostró que había 91 volcanes allí, pero en realidad podría haber muchos más. Actualmente no parece haber ningún volcán activo debajo de los glaciares de la Antártida. Esto es una buena noticia. Más bien, el hielo actúa como un corcho sólido, pero esto no puede durar para siempre. Según un informe, el calentamiento global podría despertar a los volcanes. Si esto ocurre, podría ser el peor escenario. Esto se debe a que, una vez que se produzca una erupción, se derretirá todo el hielo de la parte superior del volcán. Grandes cantidades de agua podrían fluir hacia el mar, causando tsunamis e inundaciones. En pocas palabras, debemos cuidarnos mejor de la naturaleza.
Y hasta aquí termina el video de hoy. Por supuesto, estos no son todos los misterios de la Antártida que queríamos compartirles. Si les interesa este tema, háganos saber su opinión en la parte de los comentarios. Dependiendo de los comentarios, consideraremos la posibilidad de realizar una secuela. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Suscríbanse a nuestro canal, denle a me gusta y no se olviden de compartir este episodio con sus amigos en las redes sociales y dejar su opinión en el apartado de los comentarios. Nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós.